Bueno, ayer quedamos en digamos, en una situación donde de pronto no quedó muy claro la parte de eh, la ventilación en las tuberías sanitarias. Esa fue una de las cosas que quedó pendiente y pues yo les prometí que hoy les daba como una explicación un poco más eh, expedita, se puede decir, sobre cómo funciona la presión atmosférica sobre las tuberías. Eso quisiera como hacer una demostración sencilla. Ahora voy a prender la cámara de mi celular para mostrarles en qué consiste esa situación. Eh, para los que están llegando les voy a volver a compartir aquí la asistencia. Se las dejo y por favor, ahora que empecemos a presentar, si ustedes pueden compartir eh, la asistencia a sus compañeros cuando ellos ingresen. Voy a acomodar mi equipo. Permítanme un momento. Bueno, antes de mostrar acá, perdón un momentito que tengo que cambiar aquí la configuración del sonido. Aló, ya no, ya no se está acoplando. No necesito sonido en él. ¿Me estás escuchando bien? Sí, profe, muy bien. Sí, porque era que tenía aquí el sonido del celular, lo tenía activado, entonces estaba acoplando. No, escucho un eco. ¿Aló? Escucho un eco. ¿Me confirman? Se escucha menos. Ahí está bien. ¿Todos, Profe, yo le escucho bien. todos están escuchando el eco? Ya no. Ah, listo. Perfecto. Listo. Bueno, entonces miremos acá esta parte. Pues primero que todo, el sentido de la ventilación en las instalaciones sanitarias es por el proceso que genera la presión atmosférica en la tubería. Entonces miremos algo sobre la presión atmosférica para entender un poquito eso.
¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire, o sea, el aire, lo que yo tengo encima. Nosotros tenemos una capa de aire bastante gruesa, pues en cierta manera, con respecto pues a lo que, al tamaño de nosotros es muy gruesa, pero realmente al tamaño de la Tierra es muy delgadita. Pero ese aire pesa, o sea, ese aire es una masa de un material que la Tierra atrae. Entonces al atraer esa masa, pues ella tiene un peso y la gravedad genera peso. Entonces se genera una presión por esa masa que tenemos encima de aire. Nosotros no sentimos eso porque la presión atmosférica interna de nuestro cuerpo y la presión atmosférica externa al cuerpo están compensadas, ¿sí? Están compensadas. Entonces nosotros no sentimos que tuviéramos peso encima, pero realmente esa masa está pesando, tiene un peso sobre las cosas, sobre todo. ¿Sí? Eh, entonces, la presión es lo que ejerce ese aire en determinado espacio de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Donde, por ejemplo, si tuviéramos una columna de un metro cuadrado, por ejemplo, una columna, es como medir un metro cuadrado en el suelo y suponer que de ahí para arriba hay una columna de aire hasta donde termine la capa atmosférica. Entonces esa columna está ejerciendo un peso sobre una determinada área sobre la superficie terrestre. Entonces esa columna de aire ejerce esa presión sobre la superficie. Esa presión se mide en megapascales, en pascales. Es la unidad de medida de la presión atmosférica. Aquí vemos, por ejemplo, vemos por acá, había otra imagencita que me gustaría de pronto mostrar. Vamos a ver si la logro encontrar, que ahora la tenía yo a la mano, pero bueno, no la encuentro. Eh, esa presión atmosférica entonces es igual en todos los sentidos, ¿sí? En todos los sentidos. Entonces, aquí, entonces, hay una consideración. Esta es la columna de aire, ¿sí? Esta azul, que yo tengo acá azul clara, y está ejerciendo un peso sobre el nivel del mar. Entonces, entre, entre más va a nivel del mar, va a tener una presión atmosférica. Cuando yo subo una montaña o estoy en una altura, voy a tener menor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de aire encima de mí, o encima de esa superficie. Entonces la presión atmosférica es menor. Entonces, entre más alto esté yo, la presión atmosférica cambia. Por eso en cuando yo viajo en avión, la cabina del avión está presurizada, o sea, cuando el avión sube, el interior del avión queda a la presión atmosférica que está en el suelo, ¿sí? Si se rompiera en algún momento la cabina por alguna razón, esa presión atmosférica lo saca, o sea, sacaría lo que hubiera dentro del avión, ¿sí? Porque eso es como un globito, o ¿sí? Como un globo que tiene una presión interna, y si yo lo pincho, pues él estalla. Eso sería lo mismo. Entonces en los aviones ocurre eso. Yo no siento nada en el avión porque la presión es igual a la que yo tengo en el suelo, dentro de la cabina. Pero si yo estuviera afuera, allá arriba, la presión atmosférica me afectaría porque arriba, donde ellos suben, donde llega a volar el avión, la presión atmosférica es muy baja, es demasiado baja. Entonces a nivel de suelo,
cuando esto ocurre, hace que ciertas condiciones del movimiento por ejemplo, de los líquidos y sobre todo dentro de tuberías, ejerza presión sobre esa tubería, sobre ese líquido dentro de la tubería. Entonces, por aquí había, bueno, aquí dice más o menos que es la presión atmosférica, pero quería mostrarles este ensayo, que es con un tubo. Aquí no lo vamos a hacer de vidrio porque no tengo tuberías de vidrio acá. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Introducir el tubito dentro del líquido, taparlo en la parte superior y cuando yo lo saque, pues el agua que quedó interna dentro del tubo se va a quedar dentro del tubo, no va a salir. Si yo destapo esta parte superior, pues el líquido va a salir. Ese es el experimento más sencillo que hay. Sí, hay otros experimentos, por ejemplo, digamos por acá había uno, vamos a ver si ¿sí? No sé si algún día con sus hijos o ustedes mismos en el colegio llegaron a hacer un experimento de estos. Y es, digamos, este es un experimento muy sencillo, ¿sí? donde yo me doy cuenta de cómo funciona la presión atmosférica. Entonces yo coloco una vela, ¿sí? Dentro de una botella, en este caso debe ser de vidrio porque la llama la quemaría. Eh, meto la botella en la vela en un líquido, ¿sí? Cuando eso sucede, la botella, la llama consume todo el oxígeno, o sea, cambia la presión del aire dentro de la botella. ¿Por qué? Porque consume el oxígeno que hay aquí adentro. Al consumir ese oxígeno, se elimina gran cantidad de esa parte de oxígeno, de aire que hay allí, y la presión atmosférica hace que el agua suba por dentro de la botella. O sea que esto que yo tengo acá, la presión que se está generando en el exterior, hace que el líquido suba dentro de la botella a medida que se va consumiendo el aire dentro de la botella. Ese es un experimento casero muy fácil de hacer, ¿sí? Aquí ya se apagó, digamos, y la presión atmosférica hizo que este líquido que está acá suba dentro de la botella porque aquí ya no hay oxígeno, ya se consumió por la vela, por la candela de la vela. Entonces, ese es otro experimento que muestra que hay una presión del aire sobre los objetos, ¿sí? Sobre los objetos. Entonces, en el caso de las tuberías también sucede eso mismo. Entonces voy a prender la cámara ahí me disculpan, digamos, como voy a tratar de organizar acá. Perdóname un momentico. A ver, ya deben estar viendo, sí. Y vamos a... En su... Vamos a ver si... ¿Ya me están viendo? ¿Están viendo la imagen? Sí. Sí, señora, ahí se ve bien. Sí, profesor. Eh, en su pantalla hay un pincito. Si quieren verlo ampliado, lo pueden fijar en el pincito y ahí queda la imagen que se está proyectando.
Entonces voy a mostrar acá. ¿Sí? Aquí tengo un vaso con agua. Entonces lo voy a mostrar, digamos, vamos a mostrarlo así. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, el vaso con agua. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a tomar, yo lo llamo pitillo, yo no sé ustedes cómo lo llaman. ¿Sí? Yo lo llamo pitillo. Entonces yo introduzco ese pitillo dentro del agua y en la parte superior, yo tapo esta parte. Cuando lo saco, él tiene contenido de agua dentro del pitillo. No sé si se alcanza a ver, miremos a ver si se alcanza. Ahí se alcanza a ver algo, no sé. Ahí está el nivel del agua, miren. No sé si lo alcanzan a notar. Vamos a ver. Sí. Sí, va a ser. Ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver. Entonces miren que yo tengo tapado en la parte superior, tengo tapado el, el pitillo. ¿Sí? Y dentro de él, cuando yo introduje el pitillo dentro del vaso con agua, se alcanza a ver que llenó esa porción. Mientras esté tapado, el agua se va a quedar allí. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica por el otro lado le está haciendo fuerza para que esa agua no caiga. Entonces, como arriba, queda después de la línea de agua, miren ahí alcanzan a ver la línea de agua, queda aire. Ese aire que está allí, cuando yo cuando esta agua trate de caer, ese vacío que deja, o sea, todo ese proceso que deja allí, no es llenado por el aire circundante, ¿sí? No es llenado por el aire circundante, ¿sí? Entonces, como no se puede crear vacío dentro de la atmósfera, entonces la presión atmosférica hace que esa agua se mantenga allí. O sea, por debajo de esta zona no me está dejando correr el agua. Cuando yo abro el pitillo, en la parte superior, cuando yo suelte el dedo de allá arriba, el agua va a caer, ¿sí? Va a caer dentro va a haber presión atmosférica dentro del pitillo y hace que el agua corra, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo introduzco, ¿sí? Tapo y cuando abro va a correr el agua. Listo. Entonces ahí la presión atmosférica hizo eso. Ahora miremos este. ¿Este qué tiene? Tiene una derivación, ¿sí? Es el mismo pitillo, pero tiene una derivación. Si yo introduzco este pitillo dentro del agua, ¿sí? Ahí. Y yo trato de tapar acá, yo tapo acá, y saco el pitillo, en ningún momento recoge agua, ¿sí? Pues ahí queda ese poquito de agua que queda ahí es por otra ley física que se llama la tensión superficial del agua. La tensión superficial del agua es que ella trata de las moléculas mantenerse unidas. Entonces por eso se genera ese espacio. Mire que hasta quité el dedo y el agüita queda allí. ¿Por qué? Por tensión superficial. Ese ya no es por presión atmosférica. Como el pitillo es tan angostico, entonces se genera lo que se llama la tensión superficial. Pero ese es otro cuento diferente de la parte física. Aquí, ¿qué sucedió? Si yo tapo acá, si yo tapo acá, esta otra derivación de tubería hace que entre presión atmosférica dentro del tubo, ¿sí? Dentro del tubo. Y al entrar presión atmosférica dentro del tubo no se va a llenar.
Entonces va a correr el agua perfectamente sin ningún problema, ¿sí? Dentro de la tubería, cuando tengo tuberías muy largas, ¿sí? En tuberías cortas no va a ocurrir ese proceso porque, digamos, hay otros, digamos, en el caso de la parte sanitaria, voy a volver a mi estado. ¿Listo? Entonces ya me queda el vasito para tomarme el agua. Entonces, digamos que con ese proceso, entonces yo puedo determinar, en este momento puedo definir que la presión atmosférica hace que las tuberías que yo instale, por ejemplo en altura, no generen una descompresión, y esa descompresión pues puede también, inclusive en el caso de una tubería sanitaria, puede generar un problema de, digamos, vamos a apagar esta cámara. ¿Listo? Entonces puede generar un problema también de ruptura en el caso de que, digamos, sea una columna de agua muy pesada. Yo creo que en la parte de el manual que les entregué había una parte donde decía eh, que un, un litro de agua, un litro de agua pesaba 1 kilo. No sé si eso lo vimos o algo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí? Sucede que, digamos, en este caso, perdóname un momentico, yo cuadro aquí una cosa. Listo. Aquí voy a dejar de presentar un momentico porque no puedo ver aquí la pantalla completa. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, esto manejarlo a veces es... Bueno, entonces yo dentro del tema, bueno, el tema de hoy es la parte hidráulica, pero entonces aquí, por acá creo que había esto, el peso del agua. Un litro pesa 1 kilogramo. 1000 litros, que es 1 metro cúbico, 1000 litros de agua es 1 metro cúbico. O sea, lo que le cobran a uno en la factura de agua, a uno le cobran 1000 litros. Por cada 1000 litros le hacen un cobro, ¿sí? Entonces, esos 1000 litros pesan 1000 kilogramos, ¿sí? Un litro pesa 1 kilogramo, 1000 litros pesan 1000 kilogramos. Y 1000 kilogramos es una tonelada. Entonces, en una columna de un tubo de diámetro de, pongamos 3 pulgadas, en una altura de, por ejemplo, 10 metros, esa agua pesa bastantes kilos. Entonces, en la parte inferior de la tubería se está generando una presión, pero ya de peso del agua, no la presión atmosférica, sino del peso del agua. Y eso hace que en este caso, por ejemplo, con respecto a lo que veíamos con la presión atmosférica, eh, se generen de pronto rupturas por la caída eventual de esa agua, ¿sí? Cuando hay una compresión dentro de la tubería. Entonces, esa compresión dentro de la tubería debe solucionarse con las tuberías de ventilación. No sé si queda claro, si alguien tiene alguna pregunta al respecto.
Para mí quedó muy claro, profe. Muchas gracias por la explicación. Bueno, Todo claro, profesor. bueno, muchas gracias. A usted. Voy a salirme de este. Voy a salirme del celular porque no necesito ya esta página. Bueno, entonces, con respecto a lo de hoy, que tiene que ver con la parte de instalaciones técnicas, pero vamos a ver lo que son instalaciones hidráulicas. Entonces, en la parte de instalaciones hidráulicas, volvemos a la NTC 1500. Por aquí me conseguí una 1500, aquí la pueden descargar, ¿sí? Creo que hay que registrarse como usuario de esa página. Aquí está la NTC 1500 que la pueden descargar allí o verla en línea, ¿sí? Pero tienen que registrarse en la página, creo. No sé, creo que es academia.edu, ¿sí? Esa es una, allí de pronto podemos tener. Y para el dibujo técnico, o sea, para el dibujo del plano, está la NTC 2047. Este ya es para el dibujo, no es para las instalaciones. Entonces es la simbología y gráficos para la fontanería, calefacción y ventilación y ductos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace directamente en esa parte? La NTC 2047, aquí se las dejo, esa también la tienen que descargar y registrarse en la misma página. Está en la misma página de academia.edu. Yo creo que la pueden ver en línea, me parece que la pueden ver. Profe, Señor. esa ventilación es la misma para la de para aguas hervidas. Sí, sí. Y ventilación también tiene que ver con la parte de aires acondicionados. ¿Sí? O sea, aquí se habla tanto de la parte de fontanería como ventilación, creo que de aires acondicionados. Un ducto es una tubería. Cuando hablamos de ductos, hablamos de tuberías. Entonces, muchas veces en vez de decir tubería sanitaria o tubería, no, se dice ducto. Entonces, para identificar que lo que estamos manejando es una tubería. Listo. Volvemos a la misma, los manuales, ¿sí? PAPCO, en este caso PAPCO, y Ralco y Durman, que serían las marcas que nosotros pues más comunes dentro del mercado de este tipo de tuberías. A mí me gusta mucho la Durman, pero es más bien costosita, ¿sí? Porque es mucho de más calidad, pero es más costosa que la Papco. Y de pronto en algunas no se consigue Durman, se consigue más Papco que aquí en Colombia que Durman. Entonces, en las instalaciones hidráulicas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una característica fundamental es cómo se obtiene el agua del acueducto en las ciudades, o sea, cómo tenemos nosotros acueductos. Los acueductos inicialmente, el primero que hizo acueductos en el mundo fue Roma, ¿sí? Ellos fueron los primeros que realizaron un acueducto real, aunque digamos aquí en Latinoamérica, como no se había descubierto en la época romana, no se había descubierto América, entonces esta es una imagen muy clara de lo que es el acueducto de Roma. Esto todavía existe, este tipo de... En la parte superior era por donde se transportaba el agua, ¿sí? Instructor, Señor.
Disculpe, lo que pasa es que yo tenía entendido que los primeros que comenzaron con redes de acueducto fueron los egipcios. Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Viéndolo desde el punto de vista, y a eso iba, era porque aquí inclusive los mayas y los incas, por ejemplo, tenían sistemas de redes de acueducto. Por eso les hablaba de que se hablaba mucho del acueducto de Roma, porque es el más conocido, pero en esta época no se había descubierto, por ejemplo, digamos, América, entonces no se conocía lo que había por acá. Aquí habían sistemas inclusive más antiguos que los egipcios. Los egipcios también tuvieron su sistema de acueductos, pero no tenían un sistema de acueducto como como el que tenía Roma. Roma realmente fue el que definió el acueducto como un elemento para la ciudad. Los egipcios, aunque tenían en cierta manera, se puede decir que ciudades, ellos tenían un asentamiento, pero no tenían lo que definimos nosotros actualmente como ciudad. ¿Sí? Los que vienen a definir la ciudad como tal son los griegos. Y Roma copia mucho de lo que manejan los griegos. Ahora, los que tuvieron más contacto con los egipcios inicialmente fueron los griegos. Luego Roma, cuando ya Roma logró el imperio que tuvo, pues ya tuvo más contacto con Egipto, pero ya Egipto estaba en decadencia en ese entonces, cuando Roma tuvo contacto con los egipcios. Pero ellos generaron este tipo de estructuras para transportar el agua desde un sitio alto hasta la ciudad. Entonces hizo una red bastante interesante, y fueron los que realmente generaron redes de acueducto en una ciudad. ¿Sí? Porque las ciudades romanas ya necesitaban ese tipo de elementos, y ellos consideraban que el agua era vital en el sentido de que tenía que llegar a cada una de las viviendas. Y Roma tenía viviendas como tal, o sea, había unos sitios donde realmente se generaban como barrios, así como la ciudad que nosotros conocemos. Lo que pasa es que en forma antigua, pero era la distribución citadina del mundo inicial. Aquí en América, los incas, por ejemplo, tuvieron una red de sistemas de transporte de agua, pero ese transporte de agua era canales que habían en los sitios donde no entraba esa agua a la casa. O sea, ellos recorrían por el lado de la vivienda, recorría entonces de ahí se tomaba el agua, pero en el caso de los romanos sí llevaban el agua hasta la casa, o sea, entraban el agua directamente a las casas. Entonces esa es la situación por la cual estoy colocando este ejemplo. Eh, la idea de esto entonces, ¿qué hace? Que digamos lo que nosotros hacemos, y actualmente lo mismo, nosotros funcionamos por una red de acueducto, la llamamos la red de acueducto, desde una toma, ¿sí? Normalmente es un río o es una fuente alta, ¿sí? Normalmente es alta, aquí no se ve alta, pero es una fuente, donde nosotros tomamos el agua y la llevamos hasta nuestra ciudad. Pero entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos ciertos como pasos dentro de la transmisión de esa agua hasta la ciudad, para que llegue realmente a la ciudad. Entonces hay unos sitios, hay unos puntos por donde debe pasar eso. Entonces, primero hay unos tanques, y esos tanques se llevan a un tratamiento, se almacenan otros tanques, se hace una potabilización del agua, o sea, el agua normal, natural, en muchos casos no es óptima para consumo. O sea, hay unas fuentes que me dan la posibilidad de yo tomarla naturalmente, pero si hacemos análisis de las aguas no solamente traen bacterias, pueden ser muy potables,
pero también traen minerales que nos afectan en la salud. Entonces esos minerales tienen que ser retirados del agua para que sea realmente potable. Entonces el tratamiento que se haga del agua hace que esa agua sea utilizable para consumo humano, o sea, que yo pueda consumirla, que no tenga problemas con esa agua. Hay digamos, sitios, inclusive en la parte rural, donde uno puede tomar agua perfectamente del río, pero, pero hay aguas que realmente no son útiles para consumo humano. Por ejemplo, en el caso de Cali, Cali toma mucha parte del agua de la ciudad del río Cauca. Y el río Cauca, en su recorrido desde el sur, ya viene con una parte contaminada. Y esa parte contaminada hay que potabilizarla. Y se potabiliza en las plantas de tratamiento de agua. Una planta de tratamiento de agua, entonces se lleva a las plantas de tratamiento y se reparte en toda la ciudad. Eso genera una red una red. Estos puntos azules, estas líneas azules, son las redes principales eh, eh, de transporte del líquido, ¿sí? Entonces, en las ciudades, por ejemplo, si yo veo un sistema hidráulico en una ciudad, pues más o menos va a ser como este plano. Y estas flechas me están indicando por dónde se conduce el agua. Entonces, las azules son las redes primarias, las que transportan la gran cantidad, y se va distribuyendo en redes secundarias, que son las naranjas, y las más pequeñitas, o sea, las que llevan a las diferentes edificaciones, son este tipo de redes, estas que vienen acá. Entonces ahí se muestra la flechita en qué sentido está corriendo el agua. Aquí hay como un relojito de arena, no sé si lo alcanzan a apreciar, y ese relojito de arena indica que allí hay una válvula, ¿sí? Estas válvulas son importantes para el manejo del agua. Por ejemplo, si yo necesito hacer un cierre en esta línea, entonces utilizo esta válvula. Entonces cuando se muestra este icono acá, ¿sí?, de esta manera, indica que aquí hay una válvula que puede cerrar la línea completa, abrirla o cerrarla, ¿sí? Entonces vemos en algunos puntos válvulas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay válvulas, ¿sí? Entonces se van mostrando los diferentes puntos de manejo de toda la red de la ciudad. Pero cuando llega a mi casa, todo esto funciona por gravedad, igual que la demostración que hacíamos ahora con la tubería. También esta funciona por gravedad, pero aquí hay algo diferente con respecto a la sanitaria. La sanitaria corre por la pendiente, mientras que esta corre por presión. ¿Pero por qué se genera presión? Por los vasos comunicantes que vimos ayer. Entonces, como el vaso comunicante intenta, ¿sí?, volvemos al vaso comunicante. Estos son volvemos al vaso comunicante para definir que cuando yo tengo un elemento lleno en una cantidad de agua, él trata de llenar los otros al mismo nivel. Entonces, si este vaso de acá está en altura, el agua que esté aquí contenida en este vaso, tratará de subir a la misma altura que esté el vaso. Si yo lo tengo alto, entonces esa agua trata de llenar la tubería y trata de esa tubería llenarla hasta la altura donde esté el nivel del agua en ese vaso. Por eso funciona. Entonces, también hay una presión atmosférica dentro de la tubería
que está recorriendo y el agua siempre tratará de llegar al nivel de donde se encuentre cualquiera de los vasos, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, si este vaso estuviera en altura, por ejemplo, estuviera por acá altura, el agua trataría de subir a la misma altura donde se encuentra el vaso. Entonces, en el caso del acueducto, ¿sí? Del acueducto, todas estas redes funcionan por gravedad y esta conducción del agua se genera por presión. En el caso del agua potable se genera por presión. Entonces hay una presión de agua. Pero esa presión de agua radica en los diámetros de las tuberías. Entre mayor diámetro de la tubería, menor presión del agua. Ahora, una cosa importante dentro de la tubería es que el agua está, en este caso, confinada. O sea, no tiene un sitio donde desfogue. Las tuberías son cerradas. Entonces el agua que llena estas tuberías está confinada dentro de ellas. ¿Cómo produzco yo presión dentro de la tubería? Cambiando de diámetro las tuberías. Entonces, cuando yo tengo la red, por ejemplo acá, ¿sí? Aquí es la captación, aquí se hace el proceso de purificación, se almacena y se lleva a todos los sistemas. Pero cuando yo capto el agua, ella lleva un diámetro, esa tubería tiene un diámetro, y a medida que voy distribuyéndola a la ciudad, voy reduciendo los diámetros. Entonces, al reducir los diámetros, la velocidad de flujo del agua cambia. Entonces, entre mayor diámetro, la velocidad va a ser menor. Y entre menor diámetro, la velocidad va a ser mucho mayor. O sea que es al contrario, ¿sí? A mayor diámetro la velocidad menor y a menor diámetro la velocidad va a ser mayor. Entonces cuando yo llego por ejemplo, yo abro el lavamanos, el agua sale como si tuviera una muy fuerte presión, pero lo que tiene es mucha velocidad. Lo que hace es salir con mucha velocidad. Eso es lo que sucede dentro de la tubería. Entonces, al ir yo reduciendo los diámetros, aumento la velocidad y entonces voy a obtener una muy buena presión de salida en el momento de yo obtener el líquido en uno de los aparatos sanitarios que yo esté utilizando. ¿Cómo llega a nuestra vivienda? Por medio de lo que se va a denominar la acometida domiciliaria. La acometida domiciliaria, ¿sí? La acometida domiciliaria este es el tubo de la red principal, ¿sí? La red de la calle, ¿sí? Este es el diámetro del tubo. A ese diámetro del tubo se le conecta otro dispositivo que genera, miren, aquí cambia, este diámetro que es muy grande cambia a un diámetro mucho menor. Y como esta agua que está aquí está a presión porque está a una velocidad más alta, ¿sí? Porque cambió de diámetro desde donde se captó, entonces aquí ella trata de salirse del tubo. Entonces por ese hueco sale buscando salida y entra a un diámetro menor. Mire, entra aquí a un diámetro menor, por lo tanto se incrementa la velocidad. Al entrar a un diámetro menor, incrementa la velocidad. Aquí tenemos una válvula de cierre. Esta válvula de cierre normalmente se hace en la acometida. Entonces nosotros nos encontramos que cuando tenemos la acometida, o sea, lo que nosotros llamamos el contador, en ese contador al ladito hay una llavecita y uno la llama como la llave de paso, pero es una llave de cierre precisamente para
para que se hagan las conexiones sin ningún problema dentro de la construcción. Entonces se hace esa llave de cierre, ella corta totalmente el suministro de entrada a la construcción, el agua. Ya entra con el diámetro requerido para esa construcción, y dentro de la vivienda o dentro de la construcción debe haber otra llave de paso, ¿sí? Normalmente se debe colocar una llave adicional para yo cerrar el circuito. Ahora, por ejemplo, en esta que teníamos acá, aquí vemos el agua, entrada esta es la acometida, o sea, desde aquí hasta acá es la acometida y de aquí para acá es la entrada a la casa. Aquí tenemos la válvula del medidor, y aquí tenemos la llave de paso dentro de la construcción. Entonces aquí ya esta llavecita me ayuda a mí a controlar ya al interior de la construcción. Entonces esto es lo que vamos a denominar acometida. Aquí vemos una imagen un poco más detallada, ¿sí?, de los elementos que se necesitan para todo el proceso de la acometida. Miren que aquí tengo el tubo madre o red de distribución, ¿sí? Para conectar esta tubería acá se utiliza un elemento que se llama el collarín. El collarín, ¿sí? Ese collarín es a presión dentro de la tubería para poder perforar esto. Se perfora y se coloca los demás elementos, ¿sí? Esta es la llave de registro, que es afuera, la parte exterior. Entra a la construcción y ya encontramos el contador. Aquí tenemos el medidor, ¿sí? Y tenemos ya la válvula de paso, ya la parte del sello que debo tener para cortar el agua dentro de la construcción. Y ya llevo el agua al sitio. ¿Por qué ella sube? Porque ella está a presión. Sí, recuerden que por el vaso comunicante, esta agua que está aquí está tratando de subir al nivel de donde se captó, que puede ser un sitio alto, una montaña, o digamos, en las bocatomas, los que llama uno bocatomas, están sobre todo en la parte más alta del sitio donde la captación es más limpia el agua, para evitar pues también alta contaminación en el proceso de potabilización. Entonces, como esa parte está alta, la bocatoma o el sitio donde se capta el agua está alta, entonces esta agua que viene aquí trata de llegar a la altura donde está esa captación. Por eso entonces se genera la presión dentro de la tubería, ¿sí? Y al cambiar de diámetro, pues aumento la velocidad y voy a obtener un suministro bastante fuerte en el momento de abrir toda la llave, por ejemplo, del lavamanos, el lavaplatos, la ducha, ¿sí? Esa sería. Entonces, una parte principal del sistema es la acometida domiciliaria. Este es el sistema principal del suministro de agua a una construcción. ¿Listo? Bueno, ya después de tener yo el suministro de agua en esta acometida, pues entonces ahora sí entramos en la parte del plano como tal. Entonces, por aquí, vamos a ver acá, el sistema hidráulico tenemos un planito aquí del sistema hidráulico. Vamos a ver si este me sirve. Esto todavía no me sirve.
Miremos otro por acá. Hola, se me perdió la parte de distribución hidráulica, lo tenía por aquí. Ya lo encuentro. Tranquilos que voy a mirar acá. Así, aquí tengo instalaciones. Listo, miremos este plano. Profe, perdón, una preguntita. Esa cometida domiciliaria que usted nos mostró ahora es de las aguas limpias, ¿cierto? Y eso es el agua potable. Sí, del agua potable. Eso es agua O sea, potable. que las otras aguas salen al otro lado o por otra cometida. No te comprendí ahí. O sea, esa cajita es todo para entrar el agua limpia a la casa. Sí. Y hay otra caja que es la que descarga todas las aguas negras. Ah, sí, Las aguas. eso es diferente, no, esas aguas no son iguales, o sea, son totalmente diferentes. Y la, Las unas son las que entran, que es la que estamos viendo hoy, y las que sí. salen, las otras son que salen de la vivienda. O sea, esas Y ya, esas también se les hace una cajita así parecida. sí, claro, esas tienen caja. Ah, ya. Tienen caja, normalmente se coloca una caja en la acera, o sea, en el andén, ¿sí? Se coloca una caja donde recibe las aguas servidas, esa caja. Pero Ah, ok. esa caja no necesariamente tiene que estar a la vista, puede estar tapada por el andén. Recuerden que las cajas no son para reparar daños. O sea, si yo tengo una caja de inspección, la caja de inspección es simplemente para disminuir la velocidad de la caída del agua. Eso es lo que hago yo con las cajas. Ah, ok, profe, gracias. Miremos este plano. En este plano vamos a ver acá la distribución hidráulica de este. Una pregunta, profe. Sí, señor. Cuénteme. Eh, yo he visto que sí, en algunas casas llega a buena presión el agua, pero en algunas otras casas llega a una presión bajita. ¿Cómo hace uno para medir para que llegue a una presión adecuada a todos los sitios, ya sea en el primer, el segundo y tercer piso? La presión está dada por los diámetros de tuberías y por el sistema de red hidráulica que se tenga en el sector. Si el diámetro de la tubería exterior es muy bajo a comparación con la tubería que se está colocando, normalmente cuando se ingresa a una vivienda, o sea, cuando hay acometida domiciliaria, acá, cuando esta acometida domiciliaria se coloca, esta tubería que entra aquí es de un diámetro mayor a la que entra a la vivienda. Entonces, lo que uno debe hacer es, por ejemplo, aquí en este caso, esta tubería normalmente es de unas 6 pulgadas, esta que viene acá. ¿Sí? Si viene de 6 pulgadas, yo cambio la tubería a 3 cuartos o a 1 pulgada. Entonces, en este ingreso acá, normalmente lo manejo en 3 cuartos o 1 pulgada, según la presión que esté manejando el interior de este elemento. Pero eso normalmente la empresa municipal es la que me coloca a mí esto. O sea, la empresa de acueducto es la que me coloca esto. Entonces, ella coloca esto normalmente en 3 cuartos, si es una vivienda. Entonces entra aquí en 3 cuartos y cuando yo entro a la vivienda tengo que entrar en media para reducir todavía más el diámetro en este caso. Entonces, digamos, si en este elemento no hay una muy buena presión, pues yo tampoco voy a tener muy buena presión acá. Pero yo logro presiones disminuyendo el diámetro de la tubería.
Si yo aquí entro en media pulgada, aquí voy a tener una presión óptima, que es la que me debe mantener la empresa de servicios públicos. Ellos mantienen unas especificaciones técnicas sobre esas presiones y ellos me constatan de que hasta acá, hasta este sitio, me van a tener esa presión. Pero si yo cambio las tuberías acá, digamos, hay gente que dice, no, es para que me entre mejor el agua a la casa, entonces le coloco una tubería de mayor diámetro aquí. Entonces al colocar la tubería de mayor diámetro, pierdo velocidad. Y al perder velocidad, pues la presión del agua no va a ser la óptima. La otra situación es que el sitio donde esté ubicada la construcción esté a una altura, digamos, intermedia. Entonces, ¿qué sucede? Que la presión que viene acá no es la suficiente para que eleve el agua hasta los niveles donde se encuentra la construcción. Entonces, en ese caso, pues toca colocar bombas hidráulicas eléctricas o de otro tipo para poder elevar esa presión a la necesaria. Pero normalmente si hay problemas de presión es por los cambios de diámetros de las tuberías. O este diámetro está muy alto, o este diámetro que aquí también está un poco más grande que el que se utiliza acá. Entonces, al cambiar esos diámetros puedo mejorar mucho la presión. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, aunque yo entro en media, ¿sí? Aunque yo entro en media, por ejemplo, yo puedo reducir todavía más los diámetros de la tubería utilizando otros accesorios que me dan la posibilidad de hacer eso. Entonces yo puedo cambiar, por ejemplo, esos diámetros dentro de la misma construcción y al bajar los diámetros voy a obtener mayor presión o mejor velocidad. Yo no hablo tanto de presión, sino de velocidad del agua dentro de las tuberías. ¿Sí? Eso sería. Entonces, Otra pregunta, profe, que he entendido. Normalmente, por acá donde yo vivo, la mayoría de las casas tienen tanques de 1000 litros, 2000 litros de reserva de agua, porque aquí cortan el servicio, un día de por medio. Esa tubería que queda en los tanques, ya cuando sale a distribuirse a los diferentes puntos, esa ya no entra a presión, esa ya entra por gravedad, ¿cierto? sí, esa entra, como no está tan alta, digamos, una vivienda puede tener que si es de 2 pisos, tiene por ahí 5 metros de altura, 5 o 6 metros de altura. Esos de 6 metros de altura no alcanzan a generar una presión fuerte dentro de toda el sistema de red de la vivienda. Entonces, esa altura no es suficiente en la presión. Se genera muy buena presión es cuando la altura sube más de 100 metros. ¿Sí? Entonces, pues yo no puedo tener una construcción ya de una altura de 100 metros. Por eso las captaciones de agua están a 100, 200, 300 metros sobre la ciudad. ¿Sí? Entonces, si no hay esa altura, por ejemplo, para la captación, en el caso de Cali, por ejemplo, que se toma el agua del río Cauca, allí no hay altura, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la empresa de acueducto del municipio? Lo que hace es poner bombas hidráulicas que lancen el agua a los sectores que tienen que irrigar. Entonces ellos mantienen constantemente unas bombas hidráulicas generando la presión y la velocidad del agua que debe llevar esas tuberías. Pero una altura de 6 metros no alcanza a generar presión suficiente dentro de la tubería para que se logre la presión pues que se debiera tener en un acueducto normal. Cuando yo tengo la acometida, entonces, por ejemplo, aquí dice que viene del primer piso. Entonces el plano me va a aparecer el sitio por donde entra la tubería a la vivienda.
En este caso, entró acá y toma una línea completa que distribuye una red para toda la vivienda. Entonces, en este caso, cada uno de estos elementos me está indicando que esto es un accesorio. Entonces, en hidráulica se maneja los accesorios con dos líneas, ¿sí? En este caso. Entonces, estas dos lineecitas, ¿qué indican? Indican el acople, el acople entre la tubería normal y el accesorio, en este caso un codo de 45 grados, ¿sí? Un codo de 45 grados. Entonces, estas dos líneas indican que aquí hay un punto de acople, o sea que aquí hay una pega o una unión soldada, ¿sí? Digamos, entonces este es el accesorio y aquí se une con la tubería que va en este sentido. Cuando yo entro a la vivienda, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Acá abajo, ustedes pueden observar este tramo de tubo que viene hasta acá. Aquí hay un acople. ¿Por qué? Porque la distancia que hay aquí cumplió con los metros de tubería que vienen disponibles en el mercado. En el mercado un tubo de estos de media es de 6 metros. Entonces de aquí hasta acá son 6 metros y hay que hacer una unión para seguir en la red de hidráulica. Aquí ya no hay problema, por ejemplo en el caso de la sanitaria yo tenía que hacer empalmes o cambios de dirección de 45 grados para que el agua corriera perfectamente, mientras que aquí no hay problema porque como esta tubería tiene velocidad del líquido, entonces ella no hay ningún problema en que cambie de dirección a 90 grados. Entonces ella cambia de dirección perfectamente cuando le coloco un elemento acá. Este elemento, este acople es una T, ¿sí? Es una T hidráulica. Entonces aquí viene la tubería, se acopla con la T y aquí sale la tubería que va en el otro sentido. Entonces esa se llama una T hidráulica, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo estamos alimentando este baño. Alimentamos el baño, entonces tenemos una llave de paso que hay que colocarla, puede ser dentro del baño, ¿sí? O en este caso está en la parte de afuera del baño, pero puede ser internamente, no hay problema, se puede colocar acá. Aquí de pronto por dibujo se colocó a este lado, pero esa llave puede colocarse a este lado, ¿sí? Y le da ingreso al sanitario. Entonces tenemos una alimentación al sanitario, o sea, esto se llama una salida de agua. Aquí hay un punto de agua que es una salida de agua potable, ¿sí? Agua a presión, esto se llama tubería de presión. Aquí ¿qué tenemos? Tenemos la ducha y la ducha entra agua fría. Agua fría, tenemos una T y tenemos esta bolita que aparece con esta línea, este círculo con esta línea indica que esto es una salida de agua o que también lo podemos llamar como un grifo. Entonces esta bolita normalmente entonces la vamos a considerar como salida de agua. Aquí entonces tenemos salida de agua fría, esta línea, aquí tenemos un codo a 90 grados, tenemos la alimentación al lavamanos, ¿sí? Salida de agua fría en el sitio que es a la derecha del lavamanos, y la línea punteada es la salida de agua caliente. Entonces, siempre se debe diseñar en los planos, se debe diseñar tanto el suministro de agua potable, que es el agua fría, y el suministro de agua caliente, que es esta línea punteada. También con los mismos accesorios. Entonces aquí vamos a tener suministro de agua fría, suministro de agua caliente.
en el mezclador. O sea que aquí en este punto, si yo veo esto en el plano, esta configuración, ya sé que aquí hay un mezclador. Hay un mezclador de la ducha. Entonces, ese mezclador de la ducha me va a tener en el lado derecho el agua fría y en el lado izquierdo el agua caliente. La tubería de agua caliente se le denomina CPVC, ¿sí? CPVC. Entonces, la tubería de agua fría es diferente a la tubería de agua caliente. La tubería de agua fría se llama tubería de presión y la tubería de agua caliente se llama tubería CPVC. Entonces, así es como la debo manejar, agua caliente. Y normalmente el diámetro se podría decir que es menor, pero realmente no es que sea menor. Ahora miramos por qué. También es tubería de media y me da alimentación, por ejemplo, en este caso me está alimentando agua fría, lavamanos y también me está alimentando agua caliente. Ahora, ¿cómo llega el agua caliente a estos sitios? ¿Sí? ¿Cómo logro que todo se maneje en ese proceso? Entonces miremos aquí el patio de ropas. Pues normalmente en el patio de ropas, la tubería de agua fría, ¿sí? En este caso, ¿qué pasó? Mirenlo acá. La tubería de agua fría viene desde la cometida, viene acá, y llega al calentador de agua. Ese calentador normalmente se coloca en el patio de ropas, ¿sí? Y entra con un grifo, miren, aquí está el grifo de agua fría, con una T. Entonces entra aquí, tenemos el grifo, o sea, la entrada de agua fría, y en el mismo calentador se hace el proceso de calentar el agua y tiene una salida de agua caliente. ¿Cómo funciona? Con la misma presión que entra de acá. ¿Por qué? Porque la presión no cambia. Lo único es que, por ejemplo, aquí el diámetro, como entra a un aparato, ella se libera de esa presión, tiene que volver a entrar a esta tubería con otra presión. Entonces los diámetros de la tubería pareciera que son menores, pero es que se toman en un sentido diferente y se aumenta la velocidad acá. Se aumenta la velocidad. Entonces, en ese caso, ya la red de distribución de agua caliente empieza a funcionar. Entonces, aquí hay una red de distribución en este sentido para la lavadora, por ejemplo. Aquí sale para la lavadora. El lavadero no se le coloca agua caliente, pero si el cliente desea que se coloque agua caliente en el lavadero, pues se coloca. Se hace una derivación para que vaya hasta el lavadero. Pero normalmente al lavadero no se le coloca agua caliente. Se coloca el grifo sea en el sitio donde se estrega la ropa o se coloca en el tanque. Normalmente se coloca en el tanque. En este caso se colocó fue a este lado. Entonces se da alimentación a la lavadora en agua caliente y en agua fría. Entonces recuerden que las lavadoras vienen con el pitoncito azul y el pitoncito naranja. Entonces en el azul entraría el agua fría y en el naranja entraría el agua caliente para la lavadora. Y se distribuye a los demás componentes en este caso el baño, ¿sí? En este caso el baño. Entonces tenemos, digamos, agua caliente para el lavamanos, ¿sí? Agua caliente para la ducha, ¿sí? Y miren ustedes que allí dice las siglas CPVC, que me indican que esa tubería es de agua caliente. Los accesorios entonces son codos, por ejemplo, codos en este caso, este es un codo, y estas serían T's para el suministro a los diferentes aparatos que hay en ese baño. Aquí hay una llave de paso, ¿sí? Esta llave de paso controla todo lo que hay acá, ¿sí? Todo lo que existe en este baño. Entonces,
Yo con esta llave de paso cierro el suministro de agua para este baño en el caso de una reparación. Siempre se debe colocar llaves de paso en los baños o en los sitios donde... Aquí la tubería, por ejemplo, pasa por la alcoba, pero ella allí no tiene ningún suministro. Ella pasa por el piso, ¿sí? Está por el piso. Normalmente estas tuberías se colocan antes de colocar el piso. O sea, se coloca el mortero, se coloca la tubería, luego se pone el mortero y encima se coloca el piso de cerámica. Y ella queda tapada por ese piso. Ahí no hay problema de que, por ejemplo, si hay una fuga, pues sí toca desbaratar el piso. Lo mismo en las paredes, ¿sí? Las paredes, la tubería va por dentro de la pared. Esta tubería, aunque está pintada aquí a un lado de la pared, ella va dentro de la pared, ¿sí? Para que quede totalmente embebida en esa parte. Aquí, por ejemplo, tenemos en el lavaplatos, tenemos suministro de agua fría para este punto y tenemos suministro de agua caliente. Entonces, todo esto me está generando a mí distribución tanto de la parte de la red de suministro de agua fría como de suministro de agua caliente para todos los puntos de trabajo de la vivienda. Digamos acá, en este otro piso, en la cocina, ¿sí? Aquí vemos también una distribución hidráulica diferente, ¿sí? Aquí recibimos, ¿sí? Recibimos el agua, la llevamos en una línea central. En este caso estamos llevando el agua muchas veces se coloca en la mitad del espacio arquitectónico o se coloca en uno de los extremos contra un muro. Muchas veces se hace así. Pero en este caso, por ejemplo, se colocó por todo el centro del pasillo para tener un mejor distribución del sistema hidráulico. Entonces, digamos, acá está entrando el agua, ¿sí? La línea continua es agua fría, la línea punteada es agua caliente. Entonces ya me doy cuenta de la forma como está distribuida los diferentes puntos. En el lavaplatos estoy recibiendo agua fría y agua caliente. Tengo una llave de paso aquí en la pared, ¿sí? Para el control del suministro aquí dentro de la cocina. Aquí tengo el calentador de agua. Entonces el calentador de agua le entra agua por esta línea, miren. Aquí hay una llave de paso. Este símbolo genera llave de paso. Aquí también hay llave de paso. Aparece un grifo aparte, digamos, esas llaves donde se conectan mangueras o por ejemplo el lavatrapero, cosas por el estilo. Entonces puede haber un grifo acá, una salida de agua. Aquí está la salida de agua, por ejemplo esta está ya en el tanque. Esta salida de agua se colocó en el tanque. Salida de agua fría para la lavadora y salida de agua directa al calentador de agua. Este sería el calentador de agua. Acá. Y de aquí ya se distribuye el agua caliente para toda la red de agua caliente que tiene el sistema. Entonces, y aquí estaría ya la parte del baño. Este baño es diferente, ¿sí? Tenemos el mezclador. Pues el mezclador tiene agua fría acá y agua caliente. Tenemos aquí agua caliente, agua fría y agua caliente. Y tenemos agua fría para el sanitario. En la parte de abajo, aquí al lado, encontramos aquí hay una terracita, entonces hay una salida de agua fría, seguro de pronto para lavar o conectar mangueras o algo por el estilo.
Esto sería ya en el tercer piso, por ejemplo, de esa construcción. Entonces, cada vez que, digamos en este caso, esta acometida es una sola, ¿sí? Es una sola. ¿Sí? No debe ser, digamos, conectada con los demás pisos, porque estos pisos son independientes. Entonces, debe haber una acometida para cada uno de los. Entonces, yo puedo tener una sola acometida, pero tener derivaciones para cada una de los, digamos, diferentes apartamentos. ¿Sí? Podría ser. Pero también puedo tener acometidas independientes para cada uno de los apartamentos. En este caso son 3 apartamentos, entonces podría tener diferentes acometidas para cada uno de ellos. Ya es cuestión del diseño que se maneje en el proceso del trabajo de la. Digamos acá, miremos esta, aquí en el plano, ¿sí? Aquí vemos bien ya la llave de paso, la línea de CPVC, dice entrada lavamanos, llave de paso aquí, me va mostrando cada una de los diferentes elementos. Por ejemplo, en la llave de paso, miremos las convenciones de esta, de los diferentes, bueno, Profe, una pregunta. señor. También se puede tirar la red de acueducto domiciliario por encima del cielo raso. No. Recuerden que estamos en presión. Una rotura en el cielo raso implica que se le llueva toda el sistema. Además, recuerde que también como es presión, ella tiende más a subir que a bajar. Entonces es mejor que suba, ¿sí? Porque como les decía, el nivel del agua trata de subir al nivel que tiene desde donde se toma, ¿sí? Por eso debe hacerse de abajo hacia arriba. En los sistemas, digamos, miremos aquí algo que es importante. En los planos muchas veces se hace lo que se llama las isometrías. Las isometrías de red de acueducto, ¿sí? son estos elementos. Digamos, se hace en el plano muchas veces aparece esto. Estas líneas, miren, las líneas normales son líneas de acueducto y de agua fría, y las líneas punteadas son de agua caliente. Entonces en los planos se hace esto, se dibuja esto que se llama la isometría. La isometría muestra cómo van conectadas los diferentes aparatos. Entonces miren que siempre va de abajo hacia arriba. Y este suministro, por ejemplo, aquí hay un tanque, y este suministro va en este sentido. No va al contrario, no va hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo es cuando descarga, pero hacia arriba es cuando tenemos presión. Entonces, en este caso, en los planos muchas veces hay que hacer estas isometrías para mostrar cómo está distribuida la red de hidráulica. En la red hidráulica se hacen isometrías normalmente, mientras que en la sanitaria no. En la sanitaria no hay necesidad casi de hacer isometría. Aquí vemos otra isometría, ¿sí?, de cómo está funcionando esa red. Miremos por aquí otra isometría. Las isometrías son muy útiles porque cuando yo en la red quiero saber, por ejemplo, la cantidad de accesorios
que debo tener para la construcción de esa red, yo con una isometría exactamente puedo calcular todos esos accesorios. Entonces, digamos aquí por ejemplo, pues se ven unas líneas, pero ahí se alcanza a ver, digamos, lo rojo es agua caliente, lo azul es agua fría, ¿sí? En este caso. Entonces aquí se ve el tanque y siempre va de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque este sistema funciona por presión. Por eso se hace aquí hay otras, ¿sí? Entonces las líneas azules son agua fría y las líneas rojas son agua caliente. En esta se veía mucho mejor, ¿sí? Eso es. Entonces, pues lo ideal no es hacerlo de esa manera, es hacerlo por el piso que suban las aguas. Esa sería como la forma como se debe. Aquí, por ejemplo, hay un sistema de bombas que lanzan el agua desde el tanque. Por ejemplo, este es un tanque y hay un sistema de bombas que lanzan el agua. Por ejemplo, en los edificios de apartamentos se usan los tanques, digamos, en el suelo. Entonces, casi que los tanques son otra piscina. Es una piscina, ¿sí? Por ejemplo, en la unidad donde yo vivo hay un tanque de por lo menos 80 metros cúbicos o más. Y esa, por un sistema de bombas, aquí vemos el sistema de bombas, no sé si aquí se ve mejor, ¿sí? Entonces este sistema a partir del tanque lo que hace es absorber el agua del tanque, pero el motor no hace eso, el que lo hace es un tanque que es presurizado. Este tanque de presión es presurizado por este motor. Entonces, al crear un vacío en el tanque, se genera la succión y es lanzada el agua por la tubería al sitio donde se debe llevar, con la presión requerida, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. Este es el sistema por medio, vamos a ver si se ve mejor acá. ¿Sí? ¿Sí? Pues este tanque crea una presión por medio de aire. O sea, este tanque por medio del motor se llena de aire y este aire controla la presión dentro de la tubería que nos lleva el agua ya al sitio donde yo necesito lanzar. Entonces muchas veces se usan esos sistemas para llevar el agua, por ejemplo, a pisos altos, ¿sí? Pisos altos dentro de la construcción. Por ejemplo, digamos, eh, cuando ya tengo por ahí 5 pisos o 6 pisos, ya el suministro del acueducto municipal muchas veces no alcanza a elevar el agua hasta el último piso. Entonces ahí se necesitan bombas hidráulicas para llevar esa agua hasta el punto donde se necesita, que es en la altura, ¿sí? Aquí vemos otro isométrico, este es más, aunque se ve muy pequeño, pero la isometría es esta forma de dibujo, por eso se llama isometría porque está a 30 grados, esa es la forma de dibujo, es la técnica de dibujo para aquí vemos por ejemplo esta planta y aquí muestra la isometría digamos esta es la planta y esta es la isometría de la distribución hidráulica de esta planta. ¿Sí? Es más o menos lo que se debe hacer. Aquí vemos, por ejemplo, esta isometría, cómo van conectadas. Por ejemplo, aquí se ve la duchita, se alcanza a ver la ducha. No sé si esta la podamos, vamos a ver si la podemos aumentar. Pero esto es un video. Esto es un video, ¿no? Esto no lo sigo. Pero entonces aquí se alcanza a ver, por ejemplo, la ducha, suministro aquí a la ducha, aquí también hay otra ducha, aquí también hay otra ducha.
y los puntos por donde se está conectando a los diferentes aparatos que se deben alimentar con esa parte. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Aunque estos planos, por ejemplo, estos planos no deben ser, por ejemplo, si yo hago un plano hidráulico, yo no debo colocarle carros ni nada por el estilo, porque a mí lo que yo necesito es conocer la red hidráulica, no los carros, ni, esto sería muy bueno en la parte arquitectónica, pero en la parte hidráulica pues no va a llevar todo eso, ni modelería, ni nada por el estilo. Y aquí está la isometría del plano. Sí, o sea, debe aparecer el plano como tal en la planta, mostrando la red, pero también debe aparecer la isometría. Ese es el sistema que se debe hacer cuando se generan esos planos hidráulicos. Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, cuando hablaba del CPVC, esa tubería, o sea, ¿qué es lo que estaba diciendo respecto a la presión? ¿Cómo es que se genera la presión ahí en la tubería de agua caliente? Ah, lo mismo. Lo que pasa es que ella en el agua caliente, cuando ella llega cuando la tubería llega al agua, llega fría al calentador, pues pierde presión porque él tiene un tanque. Ese calentador tiene que tener un tanquecito, no muy grande, pero lo tiene. Entonces ahí pierde presión. Pero como la que está entrando también tiene presión, ella trata de que ese tanque saque esa agua por medio de la otra tubería, la tubería CPVC. Miremos las tuberías. La tubería PVC, tubería de presión. Miremos la tubería de presión. Entonces la tubería de presión es una tubería blanca, ¿sí? En este caso, es de este tipo. Bueno, aquí me metí a Conceptor, yo no quería. Miren, esta es la tubería de presión, ¿sí? Entonces aquí vemos los diámetros. Pero si vemos una tubería CPVC, ¿sí? Una tubería CPVC, pues miremos tubería CPVC. La tubería CPVC. La tubería CPVC, miren aquí, miren acá. Pues si vemos esta tubería que tenemos acá, que es de presión, esta es de agua fría, esta es de agua fría. Si ustedes pueden observar, el espesor de la pared de la tubería es mucho menor que el espesor de la pared de una tubería de presión. ¿Por qué? Porque es que el diámetro en la tubería de presión de agua caliente se toma por fuera. Entonces el diámetro, por ejemplo, se habla de tubería de media de presión CPVC. Entonces el diámetro es exterior. Se toma de este borde a este borde. Mientras que en la tubería de presión el diámetro es interno. ¿Sí? Se toma desde la parte interior a la parte a la cara posterior, aquí, este diámetro. Entonces en esta parte. Entonces, ¿qué hace que suceda eso? Que el interior de la tubería CPVC sea supuestamente sea un diámetro menor. Sea un diámetro menor. Entonces, cuando llega al tanque, la presión del agua fría trata de meter el agua por acá, aunque como ella se abrió un poquito por el tanque, como esta se reduce en diámetro, entonces genera la presión que se necesita para llevar el agua a los diferentes aparatos que yo les estoy entregando agua. Entonces, realmente se está generando una presión por cambio de diámetro. Eso es lo que está pasando.
La otra que quería mostrarles es las mangueras. Hay unas mangueras manguera de agua, por ejemplo, para lavamanos. Para lavamanos, miremos estas mangueritas. Esta es muy común que ustedes de pronto esta la conozcan. ¿Sí? Esta de acá. ¿Qué hago yo con esta manguera? Resulta que yo llego a mi aparato. Yo llego, por ejemplo, aquí al sanitario o al lavamanos, llego con un diámetro de media. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le voy a colocar agua fría. Entonces aquí llego con un diámetro de media pulgada. Cuando yo lo instalo, esta manguerita, que es del suministro de agua de media, la reduzco todavía más. Miren que le reduzco todavía más el diámetro. Entonces, al reducir el diámetro, aumento la velocidad del agua y por consiguiente la presión. Entonces, este se conecta al suministro de agua y este se conecta a la llave o al grifo. ¿Sí? Entonces, al reducir eso, entonces, por ejemplo, no sé, Carlos era el que me hablaba de la presión, que en algunas partes no se podía, que había muy Sí, poca presión. Entonces, yo manejando, por ejemplo, estos diámetros, cambiando estas mangueritas en los diferentes aparatos, puedo aumentar la presión del agua si la presión es bajita. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo el diámetro y estoy reduciendo estoy aumentando la velocidad del agua cuando cambio de diámetro. Entonces, eso me ayuda a mí a cambiar, por ejemplo, las presiones dentro de una casa que tenga, por ejemplo, una presión baja, bajo los diámetros de las tuberías y eso me aumenta a mí la presión. Entonces estas mangueritas son muy buenas para eso. Se usan mucho. O sea, ahora casi que yo instalo un lavamanos y se colocan esta manguera. No se lleva directa. Anteriormente iba directamente la tubería a la llave. Ahora no. Ahora se coloca una manguera de estas para eh, reducir el diámetro y aumentar la velocidad eso sería lo que sucede. Entonces en el agua caliente también pasa eso, estoy reduciendo diámetro. Eso es lo que hago yo en el sistema hidráulico, reducir diámetro. Claro que tampoco puedes reducirlos para que no pase agua, ¿no? Eso, eso no es real. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Profe, pues yo observo en el plano que las tuberías de presión están como muy retiradas de la tubería de agua caliente. ¿Y cuál sería la pregunta ahí? Eh, no, sino que es como una observación, pero nada más. Pero no entiendo. No porque yo puedo llevar la tubería por cualquier... o sea, no necesariamente tiene que estar en la misma línea de la tubería de agua fría. Por ejemplo, en este caso, la tubería de presión puede no coincidir exactamente directamente con la tubería del... Pero no te comprendí la pregunta porque, o sea, no sé. Cuando yo hablo por ejemplo, colocar aquí, por ejemplo, esta salida, pues la salida está allí, ¿sí? Por dibujo. Pero cuando yo llego acá en la realidad, pues yo debo conectar agua fría en este punto y agua fría, agua caliente en este punto. Entonces eso se haría directamente dentro de la pared. Pero no le veo, o sea, no sé cuál es la inquietud allí. O sea, sí, cuéntenme.
No, profe, sino que de pronto yo estaba confundido, pero usted ya me lo dejó claro, profe. Sí, claro, no, aquí no hay, o sea, el hecho de que yo lleve la tubería fría por este lado no indica que la tubería caliente debe ir también en esa línea. Y lo otro es que, a ver, quisiera aclarar algo con respecto a esto. En el dibujo no se hace exactamente lo que se va a hacer en la realidad. En el dibujo se colocan los puntos donde se van a colocar diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso el agua caliente va a este lado y el agua fría va acá. Yo podría haber colocado este un poquito más corrito por aquí. Pero la persona que lee este plano, y va a hacer la construcción de este lavamanos, ya en el mismo plano le está indicando, tiene una entrada de agua fría y tiene una entrada de agua caliente. Él debe saber que en el mezclador del lavamanos se debe conectar un punto de agua caliente y un punto de agua fría. Lo que le está indicando el plano es en el sitio donde se van a colocar esos puntos. Pues a esto normalmente se le llama un punto de agua fría, punto de agua caliente. Entonces uno en el plano, por ejemplo, cuenta la cantidad de puntos que hay allí. Por ejemplo, de agua fría en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de agua fría. ¿Sí? Aquí hay 7 puntos de agua fría. Ahora, de agua caliente, ¿cuántos hay? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 puntos de agua caliente. ¿Sí? Y yo podría en todos los demás espacios contar los puntos de agua fría y agua caliente que se necesitan para este proceso. Entonces ya al contar esos puntos, yo ya identifico, por ejemplo, cuánto me puede costar la ubicación de este punto, cuánto me vale, por ejemplo, colocar una llave de paso. Sí, pues ya eso sería por costos y presupuestos. Pero, pero entonces en el plano sí yo puedo identificar la cantidad de puntos que yo coloco. Entonces, en la lavadora, yo sé que tengo que ubicar dos puntos, uno de agua fría y otro caliente. Pero esos puntos pueden estar aquí. O sea, yo puedo dibujarlo acá y el agua caliente por acá. O sea, no necesariamente pues en el plano tiene que estar representado exactamente como es en la realidad. Pero el lector del plano va a saber que aquí hay un punto de agua fría y aquí hay un punto de agua caliente. Profe, Señor. también hay, en los casos que no hay ese sistema de calefacción, también venden en el mercado como unos calentadores individuales, sobre todo que lo utiliza uno en la ducha. Sí, señor. Sí. Pero esos calentadores eléctricos, sí, que se conectan directamente allí a la ducha. Pero ahí no había ningún cambio en el diseño hidráulico. ¿Por qué? Porque lo que tiene que haber en cambio es en el diseño eléctrico, no en el diseño hidráulico, porque ese aparatico se conecta directamente en la regadera de la ducha. O sea, él funciona como una regadera. Lo que pasa es que internamente en el proceso eléctrico calienta el agua. El agua es el conductor que cierra el circuito. Cuando hay agua, se cierra el circuito y se prende la resistencia que calienta el agua. ¿Sí? Eso es lo que pasa en esos aparatos. Pero es directamente conectada a la regadera de la ducha, o sea que la ducha no tiene ningún cambio, solamente se conecta allí. Lo que sí habría cambio es en el suministro de energía eléctrica. Ahí sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque, digamos, es una conexión adicional, es un toma de eléctrico que hay que colocar, y ese toma eléctrico tiene una cantidad de potencia que se debe manejar dentro de la red eléctrica, que ya luego cuando entremos en instalaciones eléctricas vamos a ver las potencias que se deben manejar cuando yo coloco tomas, lámparas, todo ese tipo de cosas, o tomas especiales.
Pero entonces en ese caso sí habría un toma especial porque esa regadera va a consumir energía mucho más que otro aparato, otro electrodoméstico de la casa. Pero en la red hidráulica no habría ningún cambio.